en cuanto a la parte trinitaria de los evangélicos, si es el mismo Dios que profesa el cristianismo católico. 2 Pero minutos para para eso, Ángel y 2 minutos. yo les voy a dar minutos, así no se superponen. Roosevelt va a escuchar porque Roosevelt justamente él no participa en la parte trinitaria. Pero Vanier sí, porque Vanier, eres trinitario, ¿verdad? Sí, seguro. Bueno, Hasta la entonces, muerte. hasta la muerte defendés ese Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Claro que no con la misma doctrina que mantiene la Iglesia Católica, porque, o sea, no estás en la misma postura de la Iglesia Católica, de lo que enseña, y bueno, y Ángel lo dirá. Así que, ¿quién comienza? ¿Vanier o Ángel? Yo. 2 minutos para mí. 2 Yo minutos le para pregunto, Vanier desde ahora. yo O le sea, pregunto a Ángel. Yo le pregunto a Ángel que si Ángel cree en la Trinidad, porque esa es la naturaleza ontológica de Dios. O sea, tenemos que creer en ese Dios para ser salvo, en la Trinidad. Trinidad, la naturaleza ontológica de Dios es la Trinidad. Si me dice que sí, entonces creemos en un Dios ontológicamente igual. Si me dice que no, entonces caería en el grupo de los unicitarios, que son los abelianos, caería en el grupo de los arrianos, que son los testigos de Jehová, caería en el grupo de los gnósticos, que son ciencia cristiana, y muchas otras herejías más. Pero los dos confesamos un Dios trino, que esa es la naturaleza ontológica de Dios. No somos como los unicitarios que creemos en otro Dios que es un Dios esquizofrénico que se ora a sí mismo, un Dios modalista, y no creemos en un Dios que sea Jesús diferente al Padre y dividido y por debajo del Padre. No creemos eso. Así que creemos en un Dios no, ontológicamente por igual, favor, por Roosevelt, lo tanto esto creemos está en entre ese mismo Vanier y Dios. Ángel, nada más. Que tengamos algunas diferencias no quita de que creamos en un mismo Dios que tenga una naturaleza ontológicamente igual. Ahora que Ángel me demuestre, por favor, cómo puedo creer en otro Dios, cómo puedo creer en otro Dios, cómo puedo ser parte de otro Dios si creo en el mismo Dios y en la misma naturaleza ontológica del Dios que él profesa. ¿Cómo puedo tener otro Dios y la misma ontológica que él profesa como Dios? Porque creemos en la unión hipostática, en las dos voluntades de Cristo, en el Espíritu Santo, la doctrina del Espíritu Santo. Creo en todas esas cosas. ¿Cómo yo puedo creer en un Dios diferente cuando creo lo mismo que él? Adelante. Y no me venga con cosas secundarias. Estamos hablando de la naturaleza, de que si la iglesia, de que si no obedezco, de que si me salí. No, estamos hablando de la naturaleza de Dios. ¿Cómo yo puedo creer en un Dios Tiempo, diferente si creo en el mismo Dios que él? tiempo. Ángel, adelante, 2 minutos. Bien, fundamentalmente lo que Dios manda es creer en los apóstoles como fundamento de la iglesia. ¿Por qué? Saulo de Tarso, representando el judaísmo, no era cristiano, no creía en Cristo y desató, representando al judaísmo, una persecución contra la iglesia. ¿Por qué digo contra la iglesia? Porque el mismo Saulo, inspirado por Dios, lo dice. Hechos 9:1. Saulo, rumbo a Damasco, pide permiso para ir a capturar ¿a quién? A los discípulos de Jesucristo, o sea, los apóstoles. En Hechos 8:1 ya habían los judíos matado a Esteban, solo los apóstoles se quedan en Jerusalén, los demás discípulos se dispersan. En Hechos 9, del 1 al 5, rumbo a Damasco, Jesús se le aparece a Saulo y le dice con una pregunta: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo pregunta: ¿quién eres, Señor?
El Señor responde diciendo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Saulo no perseguía a Jesús. Saulo perseguía a los discípulos. Entonces, Jesús, segunda persona de la Trinidad, es la cabeza del cuerpo de la iglesia, que es su cuerpo. Tiempo. Entonces, Jesús, dame un segundo para cerrar. Sí, Entonces, adelante. Jesús, el Dios, la segunda persona de la Trinidad, con el Padre como primera persona, segunda, el Espíritu Santo como tercera persona, son la Trinidad de la iglesia, del cuerpo de Jesucristo, en el que yo creo. Yo creo en ese Dios trino, donde Jesucristo como segunda persona de la Trinidad es cabeza de la iglesia, que es su cuerpo. Bien, gracias. Adelante, Alejandro. Él divarió en lo que teológicamente se considera un texto descriptivo, cuando lo que debería citar es un texto normativo. Eso es una eisegesis tremenda. Citar de que Pablo era judío y perseguía a la iglesia, intentando decir de que nosotros no estamos en la iglesia, creemos en un mismo Dios, pero no perseguimos a la iglesia, pero perseguimos a la iglesia cuando nadie persigue a la iglesia, y estamos separados de ella, y no creemos en un mismo Dios. Primeramente, Saulo pertenecía al judaísmo, y el judaísmo está perdido. Nosotros creemos que los judaizantes están perdidos sin Cristo. Ahora, no estamos hablando aquí de que si el judío cree lo mismo que el cristiano o creen en el mismo Dios que el cristiano. Estamos hablando dentro de un contexto cristiano, de un cristianismo, de dos ramas del cristianismo que creen en la Trinidad, que es la naturaleza ontológica de Dios, y por lo tanto creen en un Dios verdadero. No me vengan con que judaísmo, por favor. No me vengas con que judaísmo, con el judaísmo de que Pablo cree en un mismo Dios, porque los judíos no creen en el mismo Dios que nosotros los trinitarios, nosotros los cristianos, porque no reconocen la Trinidad. Estamos hablando dentro de un contexto cristiano donde hay dos ramas del cristianismo, las dos dicen creer en un mismo Dios con la misma naturaleza ontológica. Yo, del ala protestante, digo que los dos creemos en un solo Dios, y Albarrán dice que nosotros no creemos en un mismo Dios, que nosotros los protestantes, a pesar de que creemos en el mismo Dios, con la misma naturaleza ontológica que lo de nosotros, a pesar de que creemos en un mismo Dios, el Dios de ustedes, creemos en el Dios de ustedes, en la misma naturaleza ontológica del Dios de ustedes, a pesar de eso, él dice que nosotros no creemos en un mismo Dios porque no nos sometemos a los caprichos de un hombre, y no nos sometemos a un cuerpo de doctrina que ellos crearon. No los apóstoles crearon, sino que ellos fueron desenvolviéndolo con el tiempo, como es el caso, muchísimos casos, pero bueno, la infalibilidad papal, la asunción de la Virgen y todas esas cosas. Pero bueno, dice que los apóstoles, de que tenemos que tener los apóstoles, nosotros creemos en el fundamento de los apóstoles. De hecho, nosotros estamos edificados sobre el fundamento de los apóstoles. Lo que cree la doctrina protestante es que los apóstoles dejaron el fundamento, y sobre ese fundamento, que es la doctrina apostólica primariamente, o sea, las cartas apostólicas, sobre eso nosotros edificamos todos los demás ministerios, magisterio, todas esas cosas se edifican por eso. Entonces no me puedes venir a acusar con la falacia del muñeco de paja diciéndome que nosotros no creemos en los apóstoles, no tenemos a los apóstoles, cuando nosotros nos edificamos sobre el fundamento de los apóstoles, como bien dice allí Efesios capítulo 2, edificado sobre el fundamento de los profetas y apóstoles, cuya piedra principal es la piedra del ángulo. Por lo tanto, si creemos en un Dios que tiene una naturaleza ontológica igual a la de nosotros, los dos tenemos un mismo Dios que tiene una misma naturaleza ontológicamente igual. Él dice que no, por lo tanto, por favor, que me demuestre que yo, creyendo en la Trinidad,
creo en un Dios diferente al de él. No tengo más nada que decir. Adelante, Ángel. Gracias, Alejandro. Adelante, Ángel. Bien, bien. Voy a decirlo nuevamente y voy a enfatizar esta vez más claramente. Claramente dije que Saulo representando el judaísmo. Obviamente los judíos nunca aceptaron a Jesucristo como el Mesías. Hasta el día de hoy siguen sin aceptarlo. Yo nunca dije que los judíos son trinitarios. Jamás di a entender eso. Lo que yo dije que Saulo de Tarso, representando el judaísmo, antes de convertirse a Cristo, él perseguía a los apóstoles, a los discípulos. Jesús se le presenta, se le aparece y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. El mismo Saulo, inspirado por Dios, Gálatas 1:13, nos viene a decir: ya ustedes están enterados en el cómo yo antes en el judaísmo perseguía y devastaba la iglesia de Dios. Saulo está llamando a los discípulos y apóstoles la iglesia de Dios, la iglesia de Dios Padre, donde Jesucristo, el mismo Saulo inspirado por Dios, nos viene a decir, Efesios 1:21-22, que Dios constituyó a Jesucristo cabeza suprema de la iglesia, que es su cuerpo. Por lo tanto, la iglesia de Dios, dice Saulo 1, Gálatas 1:13, es el cuerpo de Jesucristo, y Jesucristo como segunda persona de la Trinidad, la iglesia es su cuerpo. La iglesia de Dios Padre, Hechos 20:28, que Dios mismo adquirió con la sangre de su propio Hijo, donde Dios Espíritu Santo pone los vigilantes obispos para pastorear la iglesia de Dios. Entonces, yo creo en el Dios Trino, la iglesia de Dios Padre, que edifica a Jesucristo como segunda persona de la Trinidad, y que el Espíritu Santo guía a los apóstoles como fundamento. Hechos 2:1 en adelante, los apóstoles reciben el Espíritu Santo, lo transmiten por la imposición de manos. Jesucristo, Efesios 5:29, él cuida y alimenta y cuida con cariño a la iglesia, que es su cuerpo. En ese Dios Trino es en el que yo creo, y en ese Dios Trino, ahora, los apóstoles como fundamento, lo dice la misma palabra de Dios, Mateo 28:20. Enséñenle ustedes a guardar todas las cosas que yo, Jesucristo, les he mandado a ustedes. He aquí que yo, Jesucristo, estoy con ustedes, los apóstoles, todos los días hasta el fin del mundo. Por voluntad de Dios, la iglesia es apostólica fundamentalmente, con los apóstoles como fundamento, para enseñar todo lo que Jesucristo les mandó todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la Trinidad en la que yo creo, donde Dios, la iglesia de Dios, la edifica Jesucristo. Tiempo. Ya. Sí, adelante. Acá Albarrán parece que no está consciente de o no sabe el tema. No estamos hablando de la iglesia, porque al parecer habla tanto de la iglesia que parece que adora a su iglesia, le rinde culto latrico a su iglesia. No estamos hablando de la iglesia, sino estamos hablando de la naturaleza ontológica de Dios, de si creemos en el mismo Dios, si creemos en una misma naturaleza ontológica de Dios, él yo siendo protestante y él siendo católico romano. El debate es si creemos en un mismo Dios y no de las diferencias eclesiásticas. Pero entonces se la pasa hablando que de su iglesia y su iglesia y su iglesia, prácticamente dándole culto látrico a su iglesia. Ese no es el debate. Ahora yo le pregunto,
porque es que él entiende por iglesia una institución, la institución católica romana o la institución romana, desconociendo la historia de la pentarquia. Pero bueno, los ortodoxos tienen también sedes, también son una institución, no forman parte de la institución romana, aunque están en comunión con Roma. O sea, no es lo mismo formar parte de la institución romana que ser que tener comunión con ella, que tener amistad con ella. Los ortodoxos son otra institución, por eso está Iglesia Santa Católica Apostólica y Romana, Iglesia Santa Católica Apostólica y Ortodoxa. Son otra institución. Ellos creen en la Trinidad, a pesar de que son una institución diferente. Los ortodoxos creen en el mismo Dios. Los ortodoxos creen en un mismo Dios porque él estaba defendiendo la institución a la que pertenece y defendiendo a la institución a la que pertenece en todo momento, en vez de enfocarse en el debate sobre la naturaleza ontológica de Dios, la cual nosotros nos profesamos. Y me está acusando de no creer en un mismo Dios que en él, aunque creo en la misma naturaleza ontológica de Dios que él. Pero bueno, quizás esas palabras de ontológica, esas palabras él no le entienda, pero bueno, los ortodoxos son otra institución. Y reitero la pregunta, siendo otra institución y no creyendo en la infalibilidad del Papa y no formando parte de la sede romana y creyendo en la Trinidad, ellos también adoran al mismo Dios, siendo ellos también denominaciones históricas. Yo quiero que él me responda eso y que él ya no siga cambiando el tema. Por favor, Ani, te lo pido, que él no siga cambiando el tema, tú como moderadora, y empieza a tocar la iglesia, que si él instituyó una iglesia, eso lo sé de que Dios instituyó una iglesia. Dios instituyó una iglesia y es verdad. Lo que pasa es que esa iglesia tiene varias sedes y Roma es una de las sedes. Así que mi hermano, vamos a enfocarnos en el tema y no digas más iglesia porque tienes en la idea, en la cabeza la iglesia como una institución. O sea, tienes en la cabeza tienes la idea de que la iglesia es una. Limitas la iglesia a la sede romana nada más y eso no es así. Desconoces completamente la historia del cristianismo. Reconoces completamente el significado de la palabra católica. Reconoces completamente la historia de los sínodos. Desconoces completamente la historia de la pentarquia. Desconoces la historia de los patriarcados. Tiempo, Daniel, gracias. Bueno, ya déjame hacerle la última pregunta. Ya, déjame hacerle la última pregunta porque él también necesitó. Tranquilo. Sí, yo soy la moderadora y obviamente el tema es sí, el Dios de los católicos es el Dios mismo de las iglesias evangélicas trinitarias. O sea, dentro de la verdad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sí, adelante. Eso, que cómo él puede demostrar que yo creyendo en un mismo Dios que él tiene que él demuestre que como yo creyendo en el mismo Dios que él me dice que yo creo en un Dios diferente, que yo creyendo en la misma naturaleza ontológica del Dios de él, yo creo en un Dios diferente, que él me lo demuestre, no con la iglesia, sino con filosofía, con Biblia, no con la iglesia porque es otro tema. Y por favor, Ani, si se sale del tema y tú consideras que es necesario cortarle, pues córtale, pero que se centre en el tema. Tranquilo, Alejandro. Ángel, ¿entendió la pregunta de Alejandro? Obviamente, Anne, aquí él no me va a coaccionar a mí de qué manera yo voy a exponer la Trinidad y la diferencia de creerse trinitario, pero no pertenecer al cuerpo de Cristo. Ellos van a defender la iglesia y ellos van a defender la doctrina únicamente y atacar a la iglesia porque ellos no pertenecen a la misma iglesia. Entonces ellos podrán decir que es el mismo Dios, pero no es el mismo Dios si estoy en una iglesia, un cuerpo diferente al de Jesucristo. Bien, creo que entendiste, Daniel, ¿no? ¿Por qué motivo él te trae el tema iglesia?
¿Por qué? Porque lo considera que no lo puede sacar porque es el cuerpo de Cristo. Así que, claro que todo el tiempo es Sí, claro, claro. la Trinidad, perdón, Banier, perdón. Todo el tiempo es, si este Dios trino, porque es un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, dentro del mismo Dios, es el mismo en la Iglesia Evangélica Trinitaria que en la Iglesia Católica. Adelante, Banier. Claro, ¿Me claro. Sí, claro, es claro de que Dios tiene una iglesia. Ahora, como dije en mis minutos de exposición pasado, esa iglesia no es solamente la iglesia de Roma, porque Roma es una sede. Él desconoce completamente la historia de la iglesia, reconoce la historia, desconoce la historia de los sínodos, desconoce la historia de la pentarquia, porque Roma es eso, solamente una sede, solamente es una parte del cristianismo. Eso es Roma. Entonces, tú no me vas a decir que solamente Roma y solamente los que están por debajo del Papa y que aceptan la infalibilidad papal y la jurisdicción universal del Papa son salvos, pertenecen a la iglesia. No me vas a decir eso porque Roma es solamente una sede. Roma solamente es una fracción del cristianismo. Vea la historia de la iglesia, vea la historia del patriarcado, ve al canon sexto de Nicea, que dice que Roma iba a tener jurisdicción solamente sobre lo que le pertenece a ella, sobre la región de los romanos. Vea la historia para que veas y te des cuenta de que lo que es la iglesia de Cristo no es solamente la sede romana. Te lo reitero, la iglesia de Cristo no es la sede romana solamente, es la iglesia universal de Cristo. Ya con eso está más que refutado. Y por eso vuelvo a hacer de nuevo la pregunta. Los ortodoxos no pertenecen a la institución romana, pertenecen a otra institución, aunque sean amiguitos, pertenecen a otra institución. Ahora, los ortodoxos, por pertenecer a otra institución que no sea la romana, los ortodoxos creen en un Dios diferente a pesar de que creen en la Trinidad, que él va a tener que responder esa pregunta. Los ortodoxos, a pesar de que creen en un Dios, a pesar de que creen en la Trinidad por pertenecer a otra institución diferente, ellos también creen en otro Dios por no creer en lo que la sede romana, la pequeña sede romana dirigida por el obispo de Roma, dice. Adelante, ya con eso está más que refutado. Adelante, Ángel. ¿Entendió lo que le preguntó, no? Anne, yo le vengo respondiendo. Si él quiere ver los argumentos con el fundamento que yo le doy, porque él me dice, vea, pero no da ningún fundamento. Él argumenta esto y lo otro, pero no da fundamentos. Acusa con que, o cree y argumenta con que la iglesia da a entender como que si la iglesia fuera fraccionada en muchos cuerpos diferentes doctrinalmente, como que si la iglesia fuera muchas para Dios, cuando yo le estoy demostrando que la iglesia es una. Y para que esa iglesia, para que yo pueda creer en la Trinidad, adorar al Dios Trino, yo necesito ser parte de esa iglesia como cuerpo de Jesucristo. Y ya se lo demostré bíblicamente. Ahora yo le voy a dar más argumentos con fundamentos sobre lo que él está preguntando. Según Mateo 16:18, Jesucristo dice, y los poderes del infierno jamás la podrán vencer. ¿A quién? A la iglesia. Está hablando que a su iglesia ni los poderes del Hades la podrán vencer jamás. Eso significa que es una iglesia invencible. Por eso, en Mateo 28:20, él lo vuelve a reiterar de una manera diferente, diciéndole a los apóstoles, enséñenle ustedes a guardar todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Todos los días, he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces,
habla de una fracción, habla de una separación. Que la Iglesia Católica tenga la sede del representante de la Iglesia como representante que Jesucristo dejó, tenga su sede en Roma, no significa que la Iglesia solo sea Roma. Jesucristo está diciendo, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Anteriormente en el versículo 19 les dijo, hagan discípulos a todas las gentes, bautícenlas. Entonces, la iglesia de Jesucristo es universal. Por eso es católica, porque es universal para todas las gentes del mundo como miembros de un solo cuerpo. Y aunque los miembros son muchos, no forman más que un solo cuerpo, porque todos hemos sido bautizados en un mismo espíritu. Primera de Corintios 12:13. Entonces, el Dios trinitario del que yo creo y adoro está en la iglesia, que es el cuerpo de Jesucristo. Y para yo estar adorando ese Dios trino, tengo que necesariamente pertenecer a esa iglesia que Jesucristo dejó en los apóstoles, poniendo a Pedro como primer fundamento de la iglesia. Entonces, que él me venga a decir otro montón de cosas, va a tener que utilizar la palabra de Dios para poder refutar lo que yo estoy diciendo. O sea, que me refute con fundamentos. Entonces, los ortodoxos, él ahí sí se está saliendo de otro tema. Él se va inclusive con otros temas. Yo estoy poniendo a la iglesia, y la iglesia es la que enseña la doctrina de un Dios trino. No es al revés, de que yo ya con la pura doctrina, yo puedo ser del cuerpo de Cristo, ser de la iglesia de Cristo, sin pertenecer al cuerpo de Cristo, sin ser parte de esa iglesia. Entonces, él quiere separarse del cuerpo de Cristo y él decir que adora al Dios trino. Yo no tengo ningún problema, pero no puede ser el mismo Dios cuando no se pertenece al cuerpo de Cristo, que es la iglesia, donde Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo son tres personas distintas, un mismo Dios en la iglesia de Dios que edifica Jesucristo, y que esa iglesia es su cuerpo. Por eso Dios dice, Efesios 3:21, como si Dios lo dijera, a mí se me da la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús. Entonces yo no le puedo dar la gloria a ese Dios trino fuera de la iglesia de Dios. Tiempo, Entonces, tiempo. Recordando que el tema es el Dios trinitario que profesa, lo que profesa el catolicismo, es el mismo que profesan los evangélicos trinitarios. Adelante, Banier. Es increíble como convencionalmente sale del tema y se mete a la iglesia. Bueno, y también evitando todas mis preguntas, porque le pregunté acerca de los ortodoxos. Los ortodoxos también son otra institución diferente a la católica romana. Creen en el mismo Dios trino. Ellos también tienen un Dios diferente por no pertenecer a la religión romana. Dice que yo salgo de tema, pero la pregunta es válida. Los ortodoxos están en la misma condición que nosotros. No pertenecen a la institución romana, pero creen en el mismo Dios trino y confiesan el mismo credo apostólico. Ani sabrá de que eso no es salirse del tema. Ellos también creen en otro Dios, pero bueno, si él quiere adentrarse en el tema de la iglesia, ignorando completamente las preguntas que yo les hago y los argumentos y el tema del debate, pues vamos a meternos en ese debate acerca de la iglesia. Claramente Dios tiene una sola iglesia, una iglesia que es universal. Roma, la iglesia de Roma no es universal, porque según el canon sexto de Nicea, la iglesia de Roma, o sea, la jurisdicción que tenía Roma era solamente sobre el territorio de los romanos. Allá en la carta del apóstol de Ignacio, o la carta de Policarpo, no recuerdo bien,
Sí, la carta de Ignacio a los romanos. Dice, a la iglesia romana. Escribió varias cartas porque habían varias sedes. Escucha bien, habían varias sedes. Todas esas sedes en su unión, todas esas sedes que son congregaciones en su unión formaban parte de la iglesia católica, incluida la de Roma. O sea, la iglesia católica no es solo la de Roma. La iglesia católica es el conjunto de todas las sedes distribuidas alrededor del mundo. No es solamente la de Roma. Y eso lo puedo probar con historia. Ignacio le escribe a los romanos y le dice, a la iglesia de Dios bienaventurada que tiene jurisdicción sobre el territorio de los romanos. Ya eso es un pacatazo. Ya eso es un pacatazo mortal, porque no tiene jurisdicción universal. La iglesia de Roma no es universal. Tiene jurisdicción no sobre el mundo completo, sino sobre la iglesia de Roma, sobre el territorio de los romanos. Ahora, otro pacatazo es el concilio de Nicea, en el canon sexto, cuando empieza a delimitarse los 5 patriarcados: Roma, Jerusalén, Alejandría, Antioquía, Constantinopla, y se le empiezan a dar territorios, o sea, varias iglesias que se someten a esa iglesia principal. Esas 5 iglesias principales, territorios que se someten a esas iglesias principales. Por ejemplo, a la iglesia de Alejandría, el patriarcado de Alejandría, que tiene jurisdicción sobre Libia, Egipto y Pentápolis, y a la iglesia canon sexto de Nicea, y a la iglesia romana, que tiene jurisdicción sobre quién, sobre el territorio de ellos, o sea, sobre el territorio de los romanos. O sea, eso de que es varias iglesias, no, Dios solamente tiene una sola iglesia. Pero yo no estoy hablando de que Dios tiene varias iglesias, sino estoy hablando de las sedes de las iglesias, de la multitud de sedes de las iglesias. Eso es la catolicidad, de que la iglesia está en todo el mundo porque tiene varias sedes. Entonces, ese argumento que él da es bien estúpido. Roma nunca, o sea, Roma hasta el siglo IV, en el siglo IV, Roma no tenía jurisdicción sobre toda la iglesia. Roma no tenía jurisdicción sobre la iglesia católica. Roma tenía jurisdicción sobre el territorio de ellos, sobre el territorio de los romanos, y ya lo he probado con historia. Con historia, ya lo he probado. Así que ese tema de que la iglesia, porque él quiere venderte su iglesia como la iglesia universal de Cristo, y si no estás, ya, iglesia, dijiste iglesia, ya, hay que presuponer, como lo estás haciendo tú, porque estás presuponiendo de que la iglesia de Roma es la iglesia universal de Cristo, y eso tienes que demostrarlo. Y ya yo anteriormente ya, y ahora te estoy pacateando y ya te estoy desarmando de que no puedes demostrar de que la sede romana es la iglesia universal de Cristo. No lo puedes demostrar. Porque en el siglo IV, Roma tenía jurisdicción solamente sobre Roma. Ahí se quedó. Tiempo. Entonces ahora pasan a hablar sobre el cuerpo de Cristo, sobre la iglesia. O sea, ahora es el Dios Trino y el cuerpo de Cristo, porque también ahora sigue nombrando la iglesia. Bueno, adelante, Ángel. Bien. Vamos a ver. Barnier muy diligentemente llama que hay gente estúpida. Sí, eso es verdad, hay gente estúpida. Solo un estúpido puede creer que San Ignacio de Antioquía pertenecía a las asambleas de Dios que no existían en el siglo I. Y que habla de sedes y que fue y que vino. Voy a leer biografía de San Ignacio de Antioquía. Se cree que San Ignacio de Antioquía nació hacia el año 35. No es exacta esa fecha y murió en el año 107. Obispo de Antioquía, mártir cristiano y uno de los padres apostólicos de la iglesia. Se llamó a sí mismo Teóforos, en griego portador de Dios, y se cree que fue discípulo de San Juan Evangelista, es decir, del apóstol San Juan. Durante el reinado del emperador romano
Trajiano fue condenado a ser devorado por las bestias salvajes. En su viaje desde Antioquía hacia Roma, donde tendría lugar su ejecución, escribió 7 epístolas, 5 de ellas estaban dirigidas a las comunidades cristianas de Éfeso, Magnesia, Trayes, Filadelfia y Esmirna, ciudades de Asia Menor que habían enviado representantes para darle la bienvenida en su paso por ellas. Las otras 2 tenían por destinatarios a Policarpio, obispo de Esmirna, y a la comunidad cristiana de su destino, Roma. Entre estas cartas constituyen una importante fuente de información para conocer las creencias de los inicios del cristianismo y la organización de la iglesia cristiana primitiva. Ignacio las escribió como advertencias contra las doctrinas heréticas, lo que permite a sus lectores contar con resúmenes detallados de la doctrina cristiana. También proporcionan un claro retrato de la organización de la iglesia como una comunidad de fieles reunidas en torno a la dirección de un obispo, asistido por un concilio de presbíteros y diáconos. Fue el primero fue el primer escritor cristiano que insistió en la concepción virginal de Santa María, Madre de Dios, y que utilizó el término Iglesia Católica para referirse a la colectividad de los fieles. Miren qué interesante lo que San Ignacio de Antioquía creía y enseñaba. Él creía en la concepción virginal de María. Entonces, algo que las sectas protestantes rotundamente rechazan. Entonces, qué fácil, ¿no? Agarrar a San Ignacio y ponerlo de escudo y decir, yo soy igual que San Ignacio. Oye, es que fácil. Ahora, hablando sobre el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, la doctrina y la iglesia están unidas. No podemos separar la doctrina. Aquí lo acabamos de ver. La importancia de San Ignacio de escribir esas cartas. ¿Para qué? Para que se conociera la doctrina y la organización de la iglesia. Entonces, yo no puedo separar la doctrina y quedarme únicamente con la doctrina, lo que me convenga, y fundar mi propia iglesia y argumentar que la iglesia católica no es la iglesia de Dios que fundó Jesucristo en el año 33 y que posteriormente esa misma iglesia decretó los 27 libros del Nuevo Testamento. Y que esa iglesia es la que desde el principio ha enseñado la doctrina de la Trinidad, de un Dios trino, de una iglesia como cuerpo de Jesucristo y de una iglesia que permanecerá hasta el fin del mundo, todos los días. Es decir, que yo visiblemente tengo que comprobar que la iglesia a la que yo pertenezco. Otra cosa antes de que se me pase. Él argumenta diciendo su iglesia. Yo nunca he dicho que es mi iglesia. Yo siempre recalco y digo que es la iglesia de Dios. La iglesia no es mía, es Dios el que la compró con la sangre de su propio Hijo. Y es Jesucristo el que la cuida y la alimenta. Tiempo. Es Jesucristo el que la defiende. Tiempo. Bueno, entonces están debatiendo sobre si Dios Trino es el mismo Dios en la Iglesia Evangélica Trinitaria y en la Iglesia Católica, y a la vez están sumando la parte del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Él lo sumó.
Ulises, bendiciones. Están en debate entre Banier y Ángel. Adelante, Banier. Adelante. Vamos a ver aquí. Y vemos que Ángel es un experto en manipulación y es un experto de ver a una persona que sabe, de que tiene preparación y huir del tema. Así lo hizo. Estamos hablando de que si Dios era uno en la iglesia, si el Dios Trino es el mismo en la iglesia católica que en la iglesia evangélica por creer en la Trinidad, y yo le reté, pruébame de que es diferente, pruébame de que creemos en un Dios diferente, creyendo exactamente lo mismo en la naturaleza. Y enseguida se escudó en el tema de la iglesia. Entonces, cuando le digo que Roma no tiene jurisdicción o no tenía jurisdicción universal sobre toda la iglesia, o sea que no es la iglesia católica como tal Roma, entonces él me sale con tildarme o tildar a las personas de estúpida. Viene a hablar así, ya él tiene que recurrir a las falacias ad hominem, atacarme a mí, o bueno, eso es lo que yo entendí, de llamarme estúpido y sucesivamente de eso. Perdón, voy a detener el tiempo. No, Ulises, por favor, es un debate. Mantenga el micrófono apagado. Banier y Ángel Albarrán, ese término estúpido no lo empleen, por favor. Gracias. Adelante. Ane, si usted escuchó, el primero que lo utilizó fue Barnier. Ya lo sé, estoy grabando para el canal. Ulises, sí, claro, mantenga el micrófono apagado. Termino el debate inmediatamente. Lo termino el debate inmediatamente. Rectifico. Sí, hermana Ani. Bendiciones, señores. Hasta otro momento.